Hola, Dios les bendiga. Es un gusto otra vez estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, iniciando la semana, dándole gracias a Dios, escuchando de su palabra. Y ahí, como hemos dicho siempre, bueno, también se conectan. A veces se van conectando y vayan poniendo su manita arriba para saludarles. Vamos a esperar a que estén conectados. Ya hay 2 personas. Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Nuestra hermana Noemí siempre es la primera. Dios les bendiga, hermana. Qué bueno que nos está acompañando aquí otra vez, iniciando la semana, decía ahorita, dándole gracias a Dios. Y bueno, continuando con estos temas que hemos estado hablando, que como lo hemos dicho siempre, son temas muy importantes para nosotros como hijos de Dios, que nos van a ayudar, ¿verdad? Nos van a ayudar en nuestro caminar en Cristo, y que muchas veces desconocemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y bueno, pues gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes estos temas, para que, pues si ahí tenía una dudita, pues el Espíritu Santo le aclare ahí su duda. Y bueno, aquí voy a dejar que se presenten para Dios les bendiga. compartir. Es bueno empezar la semana, terminar la semana escuchando la palabra de Dios, y empezando la semana y el día aprendiendo de la palabra de Dios. Dios le bendiga a nuestra hermana Noemí, dice desde Tamaulipas, porque anda de vacaciones, pero desde allá ella, como quiera, nos está viendo siempre pendiente a la hora que empiece la enseñanza. La hermana Noemí es la primera que nos ve. Entonces vamos a estar viendo estos temas. El lunes pasado hablábamos de nuestra posición en los lugares celestiales, cuál era nuestra posición que teníamos en los lugares celestiales, y si en verdad estábamos tomando nosotros esa posición. Y decíamos que hoy íbamos a hablar de la guerra en los lugares celestiales. Cada posición que nosotros tengamos en iglesia o en nuestra vida cristiana, vamos a tener guerra. Decíamos que estamos en un campo de batalla, peleando contra las huestes espirituales, contra las tinieblas, que decíamos nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra estas huestes espirituales, contra el maligno. Él dice en los lugares celestiales. Nuestra lucha es espiritual, y vamos a estar viendo de esta lucha que tenemos que pelear nosotros como hijos de Dios. Entonces, Dios le bendiga, hermana Marta, hermana Nena, Samantha, Ludivina. Hermana Nena, qué rápido llegó, hermana. La acabo de ver aquí. Se fue muy rápido, pero qué bueno que llegó ahí, aprendiendo ahí, buscando la enseñanza, ¿verdad? Dios les bendiga, Sammy. Qué bueno que nos están acompañando, hermana Marta. Y Brenda me parece aquí que está conectada. Dios te bendiga, ¿verdad? Qué bueno que estás juntamente aquí con nosotros. Vaya compartiendo, comparta ahí la transmisión para que más personas se conecten. Y ahí vamos a empezar. Busque ahí su Biblia. Estamos viendo el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Hemos visto cuáles son las bendiciones que Dios nos promete en su palabra, cómo obtenerlas, qué posición ocupamos, cuál es la medida del poder que se nos da a nosotros como hijos de Dios. Y ahora vamos a ver la guerra en los lugares celestiales. Hermana Raquel, Dios le bendiga. Aquí pone la hermana Noemí, que está ahí viéndolo con su hermana Raquel. Dios le bendiga, qué bueno que ahí está junto con nuestra hermana escuchando esta palabra que decía ahorita. Pues son temas muy, muy importantes que, como decía al principio, a veces desconocemos, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de poderlo compartir con ustedes. Y ahí si tienen alguna duda, pues ahí pónganla. Y vamos a iniciar. Estamos viendo ahí el libro de Efesios. Vamos a irnos ahora al capítulo 6.
capítulo 6, verso 12. El tema que se va a estar tocando, mi hermano, como ahí le pusimos el tema, la guerra en los lugares celestiales. Y pues la palabra lo dice, ¿verdad? La guerra en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque la guerra es en lo espiritual. La guerra es dice los lugares celestes. Es donde se hace la guerra. Que muchas veces nosotros, como seres humanos, pues queremos hacer la guerra contra la persona o contra el hermano, qué sé yo, y no, aquí Efesios nos está hablando dónde es la guerra, con quién es la guerra y qué es lo que hay que pelear, cómo debemos de pelear, cuáles son las armas que usted y yo debemos de utilizar, y es lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? Es ahí Efesios 6, verso 12. Verso 12. Les voy a leer del 10 al 12. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y se lo voy a leer en otra versión, el verso 12, dice: porque nuestra lucha, fíjese bien, aquí se lo dice más claro, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Aquí se lo dice, aquí no lo dice. No es contra los seres humanos. Fíjate que qué error tenemos a veces, ¿verdad? A veces tenemos ese gran error de que estamos en una situación o pasa algo y vamos contra la persona, ¿verdad? Llega la persona y lo primero que hacemos es estar reclamando o estarle diciendo. Entonces, y no nos damos cuenta que muchas de las veces, bueno, sí, siempre, bueno, algunas de las veces, pues es el enemigo, ¿verdad? Es el enemigo que aquí dice. Son poderes malignos contra los que tenemos que pelear. Y fíjate, hay un comentario aquí que dice, si ya sabes cuáles son las bendiciones, cuál es la medida del poder, cuáles son todas esas promesas que Dios te da, ya hablamos de la posición que debemos ocupar como hijos de Dios, nuestra posición. Si ya sabemos eso, entonces debemos saber que cada lucha que viene en nuestra vida es espiritual. Nos decían ayer, ¿verdad? Cada situación difícil o prueba que venga es porque Dios nos quiere enseñar, nos quiere hacer crecer en su conocimiento, en la sabiduría que Él nos da. Pero hay un comentario donde dice aquí, si usted está en la carne, usted va a pelear contra la persona, en la carne, va a luchar contra la persona. Pero si usted ha tomado su posición en los lugares celestes, como el ejército de Dios, usted sabe que esas peleas van a ser espirituales, como dice aquí, van a ser contra los gobernadores de las tinieblas, contra las potestades del maligno, contra las huestes de maldad. Y dice, ¿verdad? Estamos en un campo de guerra donde el ejército de Dios, el pueblo de Dios, está peleando contra el ejército del diablo, porque sabemos que es imitador y que él va a pelear. Y hay algo muy interesante que dice aquí: el diablo no va a andar peleando allá, dice, no va a andar peleando allá en su trabajo, no va a andar peleando allá afuera. ¿Dónde va a declarar la guerra? Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, es donde él empieza a hacer sus movimientos para guerrear contra el pueblo de Dios. Y si nosotros no sabemos cuál es nuestra posición, decíamos, qué función estamos tomando en el cuerpo de Cristo, nos va a derrotar muy, muy, muy fácilmente. Si no estamos muy seguros, decíamos, necesitamos, en el tema anterior, ¿verdad? Necesitas creer que tienes una posición dentro del cuerpo de Cristo. Necesitas creer que Dios te mandó aquí con un propósito. Nos decían en la semana pasada
que decíamos, ya le preguntamos a Dios cuál es el propósito por el cual nos mandó, cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, cuál es nuestro objetivo dentro del cuerpo de Cristo, y creernos que Dios nos puede utilizar. Nos daban ayer un ejemplo, ¿verdad? Nos ponían aquí 3 barritos, unos muy bonitos y uno sin gracia, ¿verdad? Sin chiste, nada más se formó el vasito y ya. Y decíamos, no, pues todos vamos a querer los bonitos, ¿verdad? Aquellos que traen letra, que está hecho en Monterrey y todo, y nadie va a agarrar el que está muy sin gracia, sin chiste. Pero nos decían, Dios a esos son los que busca. ¿Por qué? Porque decíamos, Dios se manifiesta, Dios usa personas ordinarias para convertirlas en personas extraordinarias, para mostrar su gloria dentro de esas personas. Así es. Una de las cosas que siempre es Josefina y nuestra hermana Nelly, Dios les bendiga. ¿Qué necesitamos, mi hermano? Se ha estado hablando mucho del discernimiento. Discernimiento, dice, de espíritus. Necesitamos el discernimiento de espíritus, ¿para qué? Para saber, ¿verdad? Para saber de dónde viene lo que se está haciendo, de quién viene lo que se está, el problema que está ocurriendo, porque como decías ahorita, a veces, muchas de las veces es Dios, ¿verdad? Que nos está probando para ver qué hay en nuestro corazón, cómo reaccionamos, que veamos qué hay dentro de nuestro corazón en medio de la dificultad. Otras veces, pues, el enemigo es el que hace la guerra, ¿verdad? Nos hace la guerra, nos hace ahí, nos mete tanta cosa, nos mete temor, nos mete tanta cosa. Y como decía al principio, el ser humano lo toma contra la persona, y no es así. Como decíamos hoy, si conocemos bien la palabra de Dios, si estamos bien espiritualmente, debemos de saber que todo esto es una guerra espiritual. Todo, cada problema que pasemos, cada situación que estemos enfrentando, todo es espiritual. A veces Dios lo permite, otras veces el enemigo lo hace para, como decimos nosotros aquí mexicanamente, para hacernos desatinar. Entonces, saber de dónde vienen las cosas es bien, bien importante, que aprendamos a discernir por qué está pasando esto, o quién es el que está hablando por medio de esta persona. ¿Por qué? Porque también muchas de las veces hemos estado hablando de todo lo que se ha introducido en las iglesias, todo lo que se ha estado metiendo, y muchas veces no es ni siquiera el Espíritu Santo el que está hablando, sino que es otro espíritu el que está hablando, y nosotros pensamos que es Dios. Entonces, ¿para qué es el discernimiento? Para saber discernir de quién está viniendo la palabra, porque hemos escuchado, ¿verdad?, en persona, y quizás en algún momento caímos en el error de que pues tenemos una vida desenfrenada, pero viene otro y nos profetiza pura bendición, y que estás bien y que vas a obtener lo que quieres. Y pues es de ponernos a pensar, ¿verdad? O sea, ¿es verdaderamente Dios el que está hablando, o es otro espíritu que está hablando? ¿Para qué? Para que sigamos en el error, que es el propósito que el enemigo tiene, que sigamos en el error y nos quedemos ahí estancados. Dios te bendiga, Joana Aguilera. Y nuestra hermana Guadalupe Sánchez dice que desde Vallecillo, Nuevo León nos ve. Ay, Sandra, Dios te bendiga. Qué bueno que nos están viendo aquí. Entonces, es cierto, dice aquí un comentario, hay gente que protesta estar en los lugares celestiales, que protesta ser reyes y sacerdotes, y que Dios nos mandó aquí, ¿verdad? Pero en realidad dice, viven esclavizados. Porque una cosa es decirlo, decíamos, y otra cosa es creer en la posición que estamos ocupando dentro del cuerpo de Cristo. Y viene un ejemplo aquí, dice que durante siglos la humanidad creyó
que el hierro y el acero, y el acero, si usted lo avienta al agua, pues no flotaba, porque son materiales muy pesados que al aventarlos al mar se hundían. Entonces toda la humanidad durante mucho tiempo creyó eso y se quedaron con eso, vaya, no hicieron más. Pero dice, pero hubo una persona que se puso a investigar, a medir las leyes de la gravedad y todo, y hizo un barco grandísimo de acero que pudo hacer que flotara. ¿Por qué? Dice, porque hay personas que se quedan en eso y no dan, como dicen, la milla más, pero hay otras personas que se ponen a investigar, que no se quedan con eso para poder avanzar. Entonces dice, hay gente que se queda viviendo en la esclavitud, pero hay gente que toma la decisión, que toma la posición y empieza a trabajar en la sabiduría o en ese talento, en ese don que Dios nos ha dado. Y dice, el hecho de que el hierro se hunde en el agua fue superado por un hecho mayor. Si el peso del barco del hierro es inferior al del agua que desplaza, el barco flota. Entonces, muchas veces, como decía ahorita, creemos que todos los ataques de que una persona ¿cómo se dice? Empiece a hacer tantas cosas en contra de las demás personas, creemos y nosotros agarramos en contra de esa persona, en lugar de ver quién está detrás de la persona, quién está detrás del problema, quién está detrás de la situación que estamos pasando. Y dice, un hijo de Dios ve una persona llena, controlada por el Espíritu Santo, ve quién está detrás del problema. Y sabemos, la Biblia es muy clara y nos dice que nunca nuestra lucha va a ser contra la persona, da ejemplo aquí, va contra el hermano, contra la hermana, contra el esposo, la esposa, contra el suegro, la suegra. Nunca el problema va a ser contra la persona, sino quien está detrás de esa persona, haciéndonos a nosotros los hijos de Dios como que desatinar o caer para no levantarnos. Y decíamos, muchas veces, estando a veces en pecado o en rebeldía, viene alguien y te profetiza, ¿verdad? Haciéndote creer que estás bien, lo que uno está viviendo, y debemos estar bien conscientes de quién está viniendo la palabra, porque cuando Eva estaba en el jardín del Edén, hubo quien le dijo, ¿verdad? Si comes de esto, no te va a hacer daño, es más, vas a ser igual que Dios. Y estuvo en Eva el creer, porque ya se le había dicho, ¿verdad?, que de ese fruto no iba a comer, ya se le había dado la orden. Y muchas veces, ¿qué hacen estas personas? Levantarnos el ego, como dicen, o sea, tú naciste para triunfar, tú naciste para conquistar naciones, tú naciste ahora los que traen, ¿verdad?, que muchos que somos hijos del reino, somos hijos de la luz, somos reyes y sacerdotes, por lo tanto merecemos estar en lugares donde haya mucha gente, que nos vean, mucha gente, cómo Dios nos usa, y no es así. Yo me ponía a meditar, ¿verdad?, y nos decían ayer, el pueblo de Israel no quiso aceptar a Jesucristo porque ellos lo esperaban en su caballo blanco, con su ejército detrás, con su corona, con su vestido real. Y cuando ven a Jesucristo venir en un burrito humilde, ser hijo de un carpintero, pues no lo quisieron aceptar. Y hoy en día el pueblo de Dios está así, ¿verdad? Aceptan a grandes evangelistas, esos que predican y conquistan las naciones, que están predicando en iglesias ya. Hoy se da mucho las iglesias, ¿cómo se dice? Las iglesias grandes, ¿verdad?, que con mucha gente, y despreciamos al pastor, aquel pastor humilde, que no viene de algún instituto, que no viene
de alguna iglesia grande y estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Dios. A veces criticamos tanto al pueblo de Israel y nosotros como pueblo de Dios caemos en el mismo error. Así es lo que hemos dicho desde un principio, ¿no? Toda bendición que Dios nos promete es espiritual. No le estoy diciendo que va a estar en pobreza y todo, no, sino que no confundamos. Ahorita, como decías, hay mucha gente que lamentablemente ha engañado tanto pueblo de Dios que le dice, no, es que tú debes de tener lo mejor, tú debes de tener esto, porque eres el hijo del rey y que no sé qué. Y descuidamos lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente importa. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Dice, tienes los dones, tienes esos dones que son importantísimos. Entonces, descuidamos lo espiritual por aferrarnos a lo material. Y entonces decimos, si yo no tengo un lugar, un puesto, como se nos decía, un puesto alto, entonces yo no valgo nada. No, o sea, cada quien tiene un lugar especial que Dios nos ha otorgado, como se nos decía, ¿verdad? No nos va a dar algo que no lo vamos a saber cuidar. Entonces, Dios sabemos que Él es un Dios de orden, ¿verdad? Y es un Dios que es cuidadoso en lo que da. Entonces, es bien importante que entendamos que todo lo que Dios nos promete, todo esa riqueza que Dios nos promete es espiritual, es espiritual. No pensemos de que, decía una persona, es que mi Dios me prometió una casa grandísima, allá arriba de una montaña blanca, y con personas que me van a ayudar a limpiar y que no sé qué, y dije, pues qué raro, ¿verdad? A mí nunca me ha prometido nada de eso. Entonces, pensemos bien, para eso decimos el discernimiento. ¿Quién te está prometiendo y ofreciendo eso? ¿Quién es el que te está hablando? Entonces, para eso es saber discernir, y por eso se nos dice una y otra vez en la Biblia, pidan discernimiento, pidan el discernimiento para que sepan de dónde vienen las cosas. Entonces dice aquí algo que me gustó. Dice, nadie puede negar lo cierto de su situación, de la situación en la que nos encontramos naturalmente. Dice que podrá estar llena de pecado, de temor, de enfermedad o derrota. Dice, no se está sugiriendo que la debamos negar. Lo que debemos hacer es reemplazar la verdad de lo que estamos viviendo con la verdad de la posición. Aquella de las dos que usted decida creer tiene poder para anular la otra. Era lo que decíamos en la enseñanza pasada de lunes. Nosotros, mi hermano, yo soy la que le doy el poder a lo que estoy pasando. Si tengo una enfermedad, yo soy la que le doy el poder a la enfermedad. ¿Por qué? Porque supongamos, ¿verdad?, que tengo una enfermedad, no sé, la que sea. Y yo, en vez de estarlo reemplazando por decir, no, es que Cristo llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario, en Cristo yo soy sana. En vez de hacer eso, yo empiezo de que no, es que ya se me acabó el medicamento, tengo que ir por más. Entonces yo soy la que estoy alimentando la situación en la que estoy. Yo soy la que decido estar en esa situación o cambiarlo por lo que la palabra de Dios dice. Es lo que está diciendo aquí, que dice, yo tengo el poder de anular una cosa con la otra. O sea, yo tengo el poder de anular mi situación natural con la situación que Dios me dice en la que estoy espiritualmente, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a ver, decíamos, la vida del cristiano es espiritual. ¿Por qué muchos no la podemos disfrutar? Porque no hemos sabido disfrutarla espiritualmente. Entonces, es lo que se nos está dando aquí. Sí, es como decimos, si usted
usted decide a qué aferrarse, ¿verdad? Si usted vive diciendo o hablando de sus fracasos, de su pobreza, pues usted se va a quedar en sus fracasos y pobreza y nunca va a poder salir de ahí. Nosotros somos los que decidimos el cambiar esa situación, claro, con ayuda del Espíritu Santo, nosotros como hijos de Dios. Entonces muchas veces, nos decían ayer, muchas veces no disfrutamos la vida cristiana porque estamos anhelando una posición que quizás Dios no nos tenga para esa posición. Muchas veces estamos en las sillas anhelando tantas cosas, como estar en alguna posición, no sé, en alabanza, enseñando o dando clases a los niños, pero muchas veces Dios nos tiene ahí en la silla, quizás porque a lo mejor somos intercesores, a lo mejor somos, no sé, tantas cosas, y muchas veces no las disfrutamos porque vivimos, decimos, amargados por no disfrutar en la posición que Dios nos tiene. Muchas veces Dios nos pone en una posición, decíamos, en la que quizás no somos, por ejemplo, no somos los mejores oradores o los que sabemos explicar mucho, pero Dios ahí nos tiene, ¿por qué? Para enseñarnos a depender de Él y no de lo mucho que nosotros sepamos, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, de nuestra fluidez para poder hablar en público. Y nosotros, ¿qué nos queda a nosotros? Disfrutar donde Dios nos haya puesto, buscar llenarnos más para ir mejorando, siempre dependiendo de Dios. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Yo no soy, como dice nuestra hermana Nera, yo tengo pánico escénico, y cada vez, fíjese, ya llevamos más casi vamos a los 2 años que se nos dio la oportunidad de estar aquí, pero yo creo que cada día que estamos exponiendo la palabra, cada día es como que si fuera el primero, y nos ponemos nerviosas y todo. ¿Por qué? Porque somos personas que hemos aprendido a depender de Dios, no de lo que nosotros sepamos, porque como decía nuestra hermana, yo soy no retengo las cosas, pero por gracia de Dios es que nos ha tenido aquí y hemos podido explicar. Entonces aprendemos a disfrutar y a depender de Dios. Dice, hay un comentario que dice aquí, dice, si decide aferrarse a su situación, a hablar solo de la situación que esté viviendo, a creer que su situación en realidad domina su vida, entonces nunca va a adquirir el conocimiento experimental de su entronización en los lugares celestiales. Pero en cambio, si decide aceptar la posición que le corresponde por derecho en Cristo y subir al trono por fe, reafirmando su firmeza, su derecho al trono e insistiendo en él, entonces todo lo que Dios ha obrado para usted en Cristo se convertirá en parte de su experiencia. Así es como hace algunos días, estamos pasando por una situación ahí algo dificilona económicamente, y una persona me dijo, ¿verdad? Ahora sí estamos, ¿cómo me dijo? Ahora sí somos muy pobres. ¿Cómo va a anular usted eso? Cuando esta persona me dijo esto, yo le puse, no, la Biblia dice que los pobres en Dios somos ricos. Entonces, somos ricos. ¿Por qué? Porque a pesar, mi hermano, si nosotros no pasamos por esa dificultad, si nosotros no experimentamos cada situación que viene en nuestra vida, nosotros no vamos a avanzar, o sea, nosotros no vamos a subir un escalón más. ¿Cuál escalón? Dice aquí el de la fe, dice subir al trono por fe, y algo que encierra, lo que encierra todo en el cristiano es la fe. Por eso dice permanecer en la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos va a ayudar a seguir a pesar de lo que esté pasando, pero a verlo de otra manera. Como decía ahorita, a veces estamos ahí con la situación y estamos ahí lamentándonos y diciéndonos, y no, es que yo no puedo. Y en vez de que agarremos la palabra de Dios, decíamos ahorita, ¿cuáles son esas armas? Una de las armas es la palabra de Dios. Porque dice, es como espada de 2 filos.
que penetra, o sea, que anula todo aquello que viene en contra. Entonces, aprendamos a ver las cosas así, de que, o sea, el cristiano, su vida va a ser así, va a ser de prueba en prueba, pero ¿para qué? No para estarnos hostigando, sino se nos decía, es para que nosotros crezcamos, porque es necesario que nos quitemos alguna cosa en la que estemos batallando para que podamos avanzar. Muchas veces vienen personas, que es lo que estamos viendo en la guerra, porque es una guerra total, porque a veces decimos, no, es que todos están en contra de mí o qué sé yo, y no, o sea, son situaciones en las que yo tengo que poner a prueba lo que he aprendido de Dios. Son situaciones en las que yo debo de poner a prueba el discernimiento. No es la persona, es un espíritu que está en la persona que quiere atacarme, ¿verdad? Y en vez de atacar a la persona, pues orar para que sea libre del espíritu que está ahí. Entonces, tenemos que ver, tenemos que aprender de que todo lo que pasamos es una guerra, ¿no? Siempre, día a día, es una guerra continua en lo espiritual, que estamos enfrentando todos los días. Estamos enfrentando esa guerra contra espíritus malos que a veces quieren venir a tenernos ahí derrotados, a tenernos ahí sentados sin hacer nada. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que avanzar, es necesario. Y más en estos días se está viviendo una lucha espiritual en los lugares celestiales, y no podemos nosotros estar así muy campantes, decimos, ¿verdad? Sin saber toda la guerra que se está viviendo dentro del pueblo de Dios, porque hoy el diablo está peleando. Hoy, en estos tiempos, el diablo está peleando todo lo que da, porque sabemos que le queda poco tiempo para que se acabe el mundo. No, le queda poco tiempo para que el pueblo de Dios pueda subir a las nubes y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y se está viviendo una guerra espiritual muy grande, en la que nosotros debemos estar bien conscientes y bien firmes en la posición que estamos ocupando dentro del ejército de Dios, dentro de nuestra posición en los lugares celestiales, porque fíjese, está atacando por todos lados, y hoy en día está como que desviando la mirada a otro lado, y para que nosotros descuidemos las cosas espirituales. Yo estaba pensando, ¿verdad? Porque hoy en día todos hablan de la vacuna y que si es obligatoria, que si no es obligatoria, que si la marca, que si no la marca, que si trae el chip, que si no trae el chip, y todos están enfocados en la vacuna, todos están enfocados en que si me la pongo, no me lo pongo, y estamos perdiendo el enfoque, estamos perdiendo la mirada de lo que Dios nos dice en su palabra. Ayer comentaba con una persona y me decía, pero pues si no hay de otra, hay que ponérsela. Entonces, pero ella sola se contradecía y me decía, pero esto es para la iglesia, es una prueba para nosotros. Entonces, debemos yo decía, todo el mundo hablando de la vacuna y perdiendo el enfoque, perdiendo la mirada de la meta, que sabemos que todas las cosas nos van a ayudar a bien, y que Dios dice que Él no va a desamparar a su pueblo. Es una promesa que Él nos ha dado, y nos dio tantos ejemplos en la palabra de Dios, en los que veíamos, estamos viendo ahora en Esther, de cómo los judíos, o cómo este judío Mardoqueo, el simplemente hecho de no haberse humillado ante Amán, le iba a costar la vida a casi todo el pueblo de Dios. Pero él estaba firme en lo que había creído, él estaba confiando en Dios, y que hasta el último momento Dios iba a actuar, y fue lo que pasó. Se le honró por haber obedecido a Dios, por haber confiado en Dios. Vemos a Nehemías, a Esdras, vemos cómo Dios en un solo segundo cambió la situación.
Y vemos que este hombre fue honrado por Dios por la obediencia. Entonces, quitemos, o sea, yo me quedé así de que, ay, o sea, todo el mundo y queriéndose justificar y preguntando a otras personas para poder tener la conciencia tranquila, para poder hacer libremente el ponerse esta vacuna. Yo digo que sí, yo digo, si para mí no es mala la vacuna, yo no voy a tener que estar preguntando a todo mundo para tratar de ver cuál, como dice, juntar votos, ¿verdad? Tantos dijeron que sí, tantos que no, pues me voy con la mayoría de los que dijeron que sí. Una persona me decía eso, ¿tú qué piensas? Y estaba ahí un grupito, unos ya se la pusieron y otros no, ya se la quieren poner. Entonces yo le decía me decía, ¿tú qué crees, Ana? ¿Tú qué crees? Le digo, mira, es lo que tú sientes, ¿verdad? Yo, créamelo, hermano, y mire, yo trabajé en eso de la medicina, soy enfermera y trabajé en hospitales. Yo no le tengo fe a la medicina. Entonces aquí entra eso. ¿Dónde está su fe? Ahora le decía yo, si no es obligatoria, ¿por qué te la vas a poner? Y decía otra persona, no, es que si no te la pones te puede dar una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Le dije, esa enfermedad le puede dar a cualquiera. Te lo digo yo, que a una compañera le dio, estando drenando una sonda, quedó ahí paralizada. O sea, esa enfermedad le puede dar a cualquiera. Ahora, 1 millón de gente muriendo con la vacuna puesta. Porque decía esta persona, es que si te la pones corres menos riesgo de estar hospitalizado. Dije, hay mucha gente, millones de gente que está muriendo con la vacuna puesta y con las 2 dosis. Digo, ¿qué es lo que nos garantiza? Por eso les dije, es la fe que tú tengas. Le dije a otra persona, le dije, mira, yo siempre he dicho y me lo han enseñado y lo he creído, siempre he dicho, Señor, tú eres mi médico. Cuando estoy en alguna situación de enfermedad o alguna dolencia, tú eres mi médico. En los embarazos, Padre, te entrego mi embarazo. Toma tu control de este bebé. O sea, es la fe, mi hermano, es la fe. O sea, ¿a qué le estoy creyendo? Si no me la están obligando, ¿por qué me la voy a poner? No, es que esta marca sí es buena y esta no. O sea, y le dije a esta persona, pues sabe, yo estoy vacunada con la sangre de Cristo. Fíjese, y yo oí a una persona también que estaba investigando qué vacuna era, que la AstraZeneca, de Pfizer, y cuál era la mejor. Yo decía, en la mediocridad que hemos caído como pueblo de Dios, en lugar de que investiguemos cuál es la vacuna Por eso, mejor, que le conviene más a nuestras vidas, que nos conviene más el obedecer, el confiar en Dios, en que hasta el último momento, aunque nos digan es obligatoria y si no, no vas a poder entrar ni a comprar ni a vender, Dios no desampara a su pueblo y nunca se olvida de su pueblo, y Él está al pendiente y al cuidado de su pueblo. es lo que uno crea, no le estamos diciendo, no se la pongo, no, es lo que usted piense. Le dije yo a una persona, le dije, yo no he recibido luz verde de arriba, entonces, ahí dice nuestra hermana Evelyn, exactamente es tu fe, si creemos al Padre o no. Yo también estoy vacunado con la sangre. Sí, mi hermana, sí, o sea, es la fe que cada quien tenga. O sea, yo tampoco te voy a decir, no, si te la puse te vas a ir al infierno. No, o sea, cada persona va a dar cuentas allá con Dios, porque en unos trabajos sí lo están exigiendo. Y por ejemplo, todos los maestros se los exigieron, entonces era obligatorio vacunarles, pero bueno, o sea, me imagino que como hijo de Dios, pues debemos de haber consultado a Dios. Entonces, cada quien, nosotros, esta es mi opinión. Entonces yo le decía a esta persona, bueno, yo estoy vacunada con la sangre de Cristo y esa es la que me hace inmune de cualquier enfermedad. Entonces no es de que una marca sea buena, otra no. Es una guerra, mi hermano. Es una guerra que estamos viviendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque entra el temor. No, es que si no te la mira, todos están muriendo. Pero vemos en la Biblia que el pueblo de Dios, oiga, allá en Egipto, toda la gente muriendo por plagas o sea, había demasiadas plagas y gente muriendo, pero al pueblo de Dios no se le tocaba. Aquellos que estaban marcados, se les mandó marcar con la sangre de un cordero sus puertas,
porque iba a pasar el ángel de la muerte y todo el que estuviera marcado con la sangre del cordero, la muerte no le iba a tocar. Entonces, ¿con qué estamos marcados usted y yo? Pues estamos marcados con la sangre del cordero. ¿Quién es el cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, afuera es un Egipto, afuera están todas las plagas, mucha gente muriendo, pero los marcados con la sangre de Cristo, la muerte no nos puede tocar. Y si nos tocare, mi hermano, si nos tocare, vamos directo a una vida eterna. Dice el apóstol Pablo, Entonces, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar aquí, ya voy a estar gozando una vida eterna. Entonces, yo no sé, el enemigo está, y tanto espíritu que se ha soltado, metiendo miedo en el pueblo de Dios, porque a la gente de afuera los tiene ganados. Está jugando con la mente. Con la mente. Decimos que la guerra es aquí. ¿Por qué? Porque aquí empiezan todos los pensamientos de que no, si no te la pones te vas a morir. No, es que mira, mi vecino, o sea, al de al lado se murió de COVID y tú eres el vecino. Entonces, o sea, pensemos, mi hermano, es una guerra que se está dando, es una guerra que se está luchando. Dice la Biblia, corra por tu vida. Sálvese el que pueda. Y el que quiera. Y el que quiera. Entonces, es una prueba de fe, mi hermano. Es una prueba de fe. No tanto de que, decime si hay una persona, no, es que se la puse y se le quedaba el tenedor pegado. Le dije, deme una. Dice, a ver. Y se levantó y me da el tenedor. Le digo, mire, es la grasa del cuerpo la que pegan los tenedores. Entonces, o sea, no, mi hermano, no es la marca, no es el chip, porque bien claro la Biblia dice dónde va a ser marcado. Y fíjese, comentaba una persona, ¿verdad? De que no, es que ahorita es obligatorio y ni modo, es trabajo y me lo tengo que poner. Pero fíjese, decía, ya cuando sea, ahora sí la marca, pues ahí entonces no. Le dije, no, pues ya cuando sea la marca, pues yo ya no voy a estar. Yo no voy a estar porque la marca va a ser en la gran tribulación. Para los que se queden. Si usted se quiere esperar ya a la marca, pues espérese, ¿verdad? Pero la iglesia se va antes de que venga todo eso del chi y todo eso. Entonces, es una guerra que el diablo, como decíamos, no nos va a hacer guerra, no va a ser guerra ya a los de afuera, va a ser guerra dentro. De Dios. Dice que cuando, fíjese, ¿cuál es el lugar donde usted cree que el diablo puede hacer guerra? Dice que cuando Jesús estaba en el aposento alto, ya cuando iba a ser crucificado, ¿dónde estaba el diablo? ¿Dónde estaba el diablo? Estaba ahí donde estaba Jesús. Ahí donde estaba Jesús. Si usted ha visto la pasión de Cristo, donde Jesús está orando ahí en el monte de los olivos, ahí está el diablo rondándolo y haciéndolo dudar y creer. O sea, tú eres el Hijo de Dios. O sea, tú puedes no ir a la cruz y morir por gente que no lo merece. Pero fíjese, ahí fue donde estaba la guerra. Entre lo que iba a decidir Jesús y el diablo metiéndole la duda. Entonces dice, ¿dónde estaba guerreando? Dice que estaba guerreando donde estaba Jesús. Ahí donde usted está a veces orando, ahí está el diablo. No sé si le ha pasado que usted está orando y empiezan a sonar el teléfono, o que pasan las tortillas, o te empiezan a hablar cuando uno se pone a orar. Y cuando uno no está orando, no hay ni quien te moleste. Pero fíjese, dice, él va a guerrear allí donde está el pueblo de Dios, donde está a veces uno orando, uno meditando con Dios. Es ahí donde él va a empezar a meter de mil maneras para de que usted se desconcentre y deje de orar, o deje de leer la palabra de Dios, hasta lograr que usted ya diga, bueno, no, más al rato, porque ahorita no se puede, y ya usted ya no va a leer la palabra de Dios. Estamos pasando una guerra bien continua, hermano. Tanto, mire, hasta con la misma palabra de Dios que se está cambiando. No cambiando bueno, muchos sí cambiando la escritura, pero otros decimos acomodándolo a nuestra conveniencia. Lo malo está en de que vamos a seguir en ese error. Entonces, si la palabra de Dios dice no vas a hacer esto, no lo vas a hacer. Si la palabra de Dios dice sí se te permite esto, pues sí se nos permite. Pero dice, se nos decía ayer, ¿verdad? Es uno de los libros que más se ha querido destruir, y en vez de destruirse se multiplica. Entonces,
no, decía desde un principio, la vida del cristiano es esto, mi hermano. Siempre va a ser una guerra continua en todo, y más en estos tiempos donde sabemos que ya la iglesia se va. Ya la iglesia se va y el enemigo, obvio, lo más que está haciendo es que sean menos los que se vayan al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y está haciendo de todo. Entonces, es una guerra muy fuerte que hoy en día se está viviendo en el mundo entero. Decía ahorita, metiendo miedo, metiendo temor, metiendo incredulidad, metiendo tanta cosa que lamentablemente mucho pueblo de Dios está cayendo. Entonces, usted y yo decidimos a qué le damos poder. ¿Le vamos a dar poder a algo que no lo tiene? ¿O lo vamos a reemplazar por lo que verdaderamente importa, que es la palabra de Dios? Es lo más que tiene poder en nuestra vida. La sangre de Cristo en nosotros es la que tiene poder. Entonces, y luego salen, es que en estas semanas me han estado diciendo mucho de eso, como que de que si yo digo que sí, pues ya lo van a hacer. Entonces, dice, entonces, ¿por qué a los niños les ponen sus vacunas? Dios nos mandó con cumplir la ley de aquí. O sea, cumple. Incluso dice, ora por tu presidente, ora por los gobernadores de esta tierra. Entonces, es cumplir, mi hermano. Simplemente, no es porque yo tengo fe de que le voy a poner la tétanos y ya no le va a pasar nada. O sea, tampoco estamos diciendo que la medicina sea mentira, ¿no? O sea, Dios le dio la inteligencia al hombre para que hiciera eso. Pero, si no es obligatorio, ¿para qué? Digo yo, ¿para qué? Entonces, caemos en lo mismo. Es una guerra, es la fe que usted y yo tengamos en la palabra de Dios. Yo digo, si uno está seguro de que no es malo, que no, ¿para qué estar preguntando? Póntele ya, para ti no es malo. Para otros sí. Es lo que nos decían ayer, ¿verdad? Que Dios, estaban discutiendo ahí con Dios. Y es lo que decían, ¿verdad? Pero y cayeron en ese error, ¿verdad? Si para ti no es malo, si para ti es malo, pues para mí no es malo. Si para ti es bueno, para mí no es bueno. Y así estaba una discusión. Es una discusión, y es lo que hoy en día está pasando. O sea, ¿para qué? Entonces, consultemos a Dios, mi hermano. Es lo más importante y lo que el Espíritu Santo nos pide. Consulta a Dios. Cada que vayamos a tomar una decisión, cada que vayamos a ir a algún lugar o qué sé yo, cualquier cosa que vayamos a realizar, consultemos a Dios. Busque la aprobación de Dios, no la aprobación del hombre. ¿Para qué? Dije yo, porque me están preguntando como de que, si yo fuera no sé qué. Entonces dije, no, o sea, yo estoy vacunada con la sangre de Cristo, no sé tú. Y fíjese, algo muy importante que Pablo nos habla, después de habernos dicho de las bendiciones espirituales que por derecho tenemos por ser coherederos con Cristo. Después de las bendiciones espirituales, ahora nos dice, hay que luchar para obtenerlas, hay que luchar por ellas, porque primero nos habla de toda bendición espiritual que se halla en los lugares celestiales, y luego nos dice, pero vamos a tener que luchar por esas bendiciones contra el robo y contra la usurpación. Dice, ¿contra quién vas a luchar? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Dios nos dice, aquí están las bendiciones, tú decides si las tomas o las dejas, tú decides si crees o no crees. Fíjese que cuando el pueblo de Israel, cuando a Josué se le dio ¿cómo se dice? Este cargo de llevar a los israelitas para cruzar el río Jordán, cuando Dios les dice, les promete la tierra de Canaán, y Josué es el que se encarga de llevar al pueblo de Israel para conquistar la tierra. Dice, o sea, no fue de que esa es tu tierra y ya vamos y nos vamos a meter a la tierra, no. Dice que primero mandaron espías para ver cómo se encontraba la tierra, y tuvieron que luchar contra las personas que decía, había gigantes, y decíamos, nosotros somos pequeños para luchar contra esos gigantes, pero tuvieron que conquistar la tierra. Dios les dio la promesa,
de que esa tierra iba a ser para ellos, pero tuvieron que luchar. Hubo una batalla para poder tomar la tierra prometida. Y es para nosotros. Dios nos dice, aquí están mis promesas, aquí están mis bendiciones, aquí está la herencia. Tú tienes que luchar para conquistar esta herencia. Y es una lucha diaria. Estás luchando contra contra las huestes espirituales en los lugares celestiales para poder conquistar cada una de las bendiciones y promesas que Dios ya nos dejó escritas en su palabra. Que yo creo que cuando a uno le dejan la herencia o en un testamento, siempre se pone a veces se pone una condición, ¿verdad? Yo le voy a dejar toda mi herencia a esta persona siempre y cuando ella esté casada, siempre y cuando sea un hombre responsable, siempre y cuando esto, y le empiece a dejar unas condiciones. Entonces, así es, o sea, ¿cuál es la condición que Dios nos pide para obtener estas bendiciones? Simplemente que le creamos y que seamos obedientes a Él. Fíjese bien, ahorita lo voy a leer aquí en 2 Corintios 10, porque dice contra qué estamos peleando. Y me da risa, mi hermano, porque ahorita andan yendo hasta Houston a vacunarse de aquí. Entonces dije yo, teniendo al alcance de la sangre de Cristo, andan yendo hasta Houston a ponerse esa cosa. Pero fíjese lo que dice aquí en 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Del 3 en adelante le voy a leer. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar, fíjese bien, número 1, fortalezas. Destruimos, fíjese bien, número 2, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que ya pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Y dice el 7, dice, fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, fíjese bien, si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo: nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. ¿Cuántos estamos convencidos de ser de Cristo? Dice, derribando todo argumento, derribando toda altivez, derribando toda fortaleza. Y luego dice, y no me avergüenzo de decir que esta autoridad que tengo, Cristo me la ha dado. Entonces, ay, mi hermano, pensemos lo que estamos haciendo, pensemos cómo nos movemos, cómo decidimos, a quién consultamos cuando vamos a hacer algo. Dice ahí nuestra hermana Eli, su pacto con sus hijos fue firmado por la sangre de Cristo, que cuando recibimos la salvación de Jesús no se puede romper. No se puede romper. Decíamos en otra de las enseñanzas, ¿quién la rompe? Nosotros la rompemos. Cuando decidimos, como se nos ha predicado, que el pueblo de Israel decía, ya no te queremos, ya no queremos nada contigo, ya no queremos que nos digas qué hacer. Y era el pueblo el que se separaba de Dios. Pero Dios siempre estaba ahí. Dios siempre estaba ahí dispuesto a recibirlos cuando quisieran regresar. O sea, fíjese la gran misericordia de Dios. Fíjese, pero dice Dios, hay un límite. O sea, si nosotros ponemos límites, imagínense. Dice, ¿por qué? Porque va a llegar el día en el que ya no más, ya sobrepasaste el límite. Entonces tengamos mucho cuidado. Aquí se nos está diciendo claramente, porque dice ahí en el encabezado, dice, Pablo defiende su ministerio. Entonces defendamos nuestra fe, defendamos con esa, ¿cómo le diré? Con esa pasión que defendemos otras cosas que no tienen valor. Defendamos en lo que hemos creído.
defendamos, démosle el valor que se merece a la sangre de Cristo. Oiga, venir un hombre a morir por tanta gente que no merecíamos, dar su vida en la cruz del Calvario, como para que yo esté en una situación diciendo que no, o sea, no es suficiente, yo mejor necesito otra cosa, porque si no me voy a morir. O sea, ¿en qué estamos creyendo? Y créanme que a mí me enoja dudando mucho. del poder de Dios. ¿Y a quién estamos consultando? O sea, y es que hablamos de esto porque es lo que se está dando. Les digo, toda la semana me estuvieron que pregunte y dije yo, pues ¿en qué creemos? Y luego uno les dice, ¿verdad? Y se molestan. No, o a veces no se molestan, pero, o sea, uno les dice, pero ellos quieren oír lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Entonces, como decíamos, el pueblo de Dios, como decíamos, y dábamos este ejemplo que estuvieron viviendo cuando estuvieron en Egipto en plagas, ¿verdad? La muerte de primogénitos, moscas, ranas, hambruna, todo, pero al pueblo de Dios nunca le faltó nada. Y hasta el último momento, ya cuando pasaron todas las plagas, Dios libró a su pueblo y lo sacó de Egipto. Y es lo que se está viviendo hoy en día. Dice, ¿cómo debe usted batallar contra ese engañador que es Satanás y contra sus huestes de las tinieblas? Si usted es sabio, primero tomará posesión del trono en el nombre del Cristo invisible y después guerreará contra Satanás con la corona de la cabeza y con el cetro de sus manos. Fíjese, ahí hay una cita. Pues sí, es que dicen los hermanos, ¿para qué preguntas si como que ya lo van a hacer? Pues sí, o sea. Hay una cita ahí en 2 de Corintios 11, 14 y 15, dice, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus servidores se disfrazan de servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en la misma carta, y en el 6:17, el apóstol dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿A qué se refiere? De que muchas veces despreciamos o muchas veces seguimos a aquellas personas que nos hablan con palabras elocuentes, porque él sí está estudiado, sí está capacitado y dice, pero muchos de estos se disfrazan de ángel de luz, haciendo que el pueblo de Dios empiece a rebelarse y a caer en rebeldía y a caer en la mediocridad, o sea, en ya no depender de Dios, sino de la sabiduría. Dice, muchos se disfrazan de ángel de luz y se meten dentro de las iglesias. Dice, así que no es extraño si también sus servidores se disfrazan de servidores de justicia. Pero después les dice el apóstol Pablo, por lo cual sálganse del medio de ellos. Yo recuerdo que una persona decía, el hecho de que nosotros le dábamos, ¿verdad?, el ejemplo de decir, es que mira, estas personas traen esta doctrina tal y tal y tal, decía, pero yo, aunque yo no voy a caer, yo voy a estar firme. Nuestro deber es hablarles con amor y no es malo que nos juntemos con esa persona, pero que dice, salgan del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué nos queda? Simplemente orar para que sus ojos, para que sea quitada la venda de sus ojos, pero no estar ahí, porque vamos a caer tarde que temprano. Entonces dice, Dios le bendiga, hermana Angelina Contreras, Dios le bendiga, hermana, qué bueno que está aquí, escuchándonos, aprendiendo juntos esta bonita palabra. Entonces, mi hermano, ¿con qué voy a poder yo vencer todo esto? ¿Con qué voy a poder vencer yo todo argumento? ¿Con qué voy a poder vencer yo toda esa guerra mental que se está viviendo? Dice ahí en Efesios capítulo 6, versos 16 y 17, dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Fíjese bien, el escudo de la fe. ¿Para qué me sirve a mí el escudo de la fe? Dice, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Para eso les sirve la fe. Y dice el 17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu,
¿Cuál es la espada del Espíritu? Decíamos, la palabra de Dios. Y dice el 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, dice aquí, en Efesios, dice el 19, por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, que es lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Antes de empezar, que sea el Espíritu Santo quien hable por medio de nosotros. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Pero dice, tomen el escudo de la fe y con eso van a apagar todos los dardos del enemigo. O sea, van a venir a darte, van a venir a tirarte una flecha de temor, una flecha de argumentos falsos. ¿Qué tengo que hacer yo? Mantenerme firme en la fe. ¿Mantenerme firme en la fe? No, bueno, tú dices eso, pero la palabra de Dios a mí me dice otra cosa. La palabra de Dios dice que Cristo murió por mis pecados, dice que Él llevó toda enfermedad y empezamos, mi hermano, empezamos a defendernos con eso, creyendo verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú vienes con una cosa, yo te detengo con la palabra de Dios. Entonces, no hay de otra, no hay de otra. Luego se nos sigue diciendo, oren en todo momento, dice, con peticiones y ruegos. O sea, ruega, ¿qué es rogar? Ahí vemos cuando andan de novios que se dejan y ahí anda el novio rogándole y no lo dejan pasar hasta que la novia regrese. Eso es ruego, o sea, continuamente, mi hermano, continuamente estar orando. ¿Orando para qué? Para que cuando venga el día malo, tú puedas estar fuerte espiritualmente. Oren en todo momento, dice, con ruegos y peticiones, dice, manténganse alerta siempre y perseveren en oración, no por mí mismo, dice, por todos los santos. Unos y otros, oren unos por otros y manténganse siempre alerta. ¿Por qué alerta, mi hermano? Por lo que estamos hablando ahorita, porque se está lanzando mucho dardo del enemigo. O sea, el enemigo, miren, nada más está así lanzando y muchas de las veces dejamos que ese dardo penetre en vez de yo rechazarlo con la fe, en vez de yo rechazarlo con la palabra de Dios. Entonces, estemos alertas, mi hermano. Y fíjese, o sea, hay guerras en las que uno no sabe de dónde va a venir o quién es el enemigo, quién es el que te está haciendo la guerra, pero nosotros tenemos identificados quién es el enemigo. Sabemos que el enemigo es Satanás. Tenemos identificadas las armas con lo que lo podemos vencer y nos habla el libro de Efesios de esas armas: el escudo de la fe, la palabra de Dios, la oración, el ayuno. Son las armas con las que podemos vencer los ataques del enemigo. Pero ¿qué es lo que debemos hacer primero? Aclarar cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad dentro del cuerpo de Cristo? Si en realidad somos unos verdaderos cristianos o somos, como dicen, nada más por rutina o por cristianos de apariencia. Si en realidad estamos dispuestos a pelear juntamente con Cristo o dudamos del poder de Dios. Porque todo lo que pasa en el mundo siempre debemos de consultarlo con Dios o debemos de buscar en su palabra qué es lo que nos dice Dios. Dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si lo es, entonces usted tiene un derecho, dice, inalienable al trono, y póngale su identidad al enemigo y levanta el escudo de la fe contra sus acusaciones y cáigale
encima. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, siempre que el diablo iba y tentaba a Jesús, Jesús siempre le respondía con la palabra. Decía, mi Padre dice, y mi Padre dice esto y esto y esto. Y mi Padre siempre le contestó con la palabra. Pero si en nosotros no hay palabra, si en nosotros no hay oración, si en nosotros no hay el interés de querer conocer la herencia que nos dejó Jesucristo en su Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, vamos a caer, nos va a derrotar el enemigo si no conocemos, como se dice en las cláusulas del testamento, de lo que Él nos dejó. Así es. Entonces, fíjese, si ustedes no sabían, dice la palabra de Dios que hay ángeles a nuestro servicio. Tome la ayuda, dice ahí en Hebreos 1:14, dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Entonces, acudamos, mi hermano, de que Jesús mismo decía, yo sé que ustedes no van a poder, pero no teman. ¿Por qué? Porque yo les voy a dejar mi espíritu para que les ayude en todo momento. Usted y yo, por nuestras propias fuerzas, nunca vamos a poder, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograr todo eso. Nos está diciendo Dios, tienes las armas. Ahí está la arma de la fe, ahí está el escudo de la salvación, ahí está la espada que es la palabra de Dios. Tienes esas armas, tómalas. Si no hemos podido vencer es porque, mi hermano, los soldados cuando van a la guerra no van sin armas. No se van así, como andan, no, o sea, van cargados con sus armas para defenderse. Entonces, ¿qué hacemos muchas de las veces? Estamos en la guerra sin armas. ¿Dónde cree usted que usted y yo vamos a ganar una guerra sin armas? No, mi hermano, para ir a una guerra usted tiene que irse bien armado. Entonces, continuamente estamos en una guerra, continuamente nosotros tenemos que estar preparados con esas armas que Dios nos ha dejado. Dice, oren en todo tiempo y estén alerta siempre. Siempre estén alerta. ¿Por qué, mi hermano? Porque como puede venir por la espalda, como puede venir de frente. Entonces, estemos alerta y decíamos al principio, más en este tiempo que hay una guerra muy, muy tremenda allá afuera. Dice aquí, no le dé tregua a su enemigo, ni deje de lado sus demandas hasta que lo deje en indiscutible posesión de la herencia que por derecho nos corresponde. Los que se sienten en un trono tienen los derechos que les da ese trono. Dios dice que por virtud de su unión con Cristo, usted se encuentra ya en estos momentos sentado en lugares celestiales. Así que ejerza sus derechos y no se deje seguir oprimiendo por Satanás. Ejerzamos, mi hermano, ejerzamos esos derechos. Creámoslo que somos hijos de un rey. Creámoslo que somos hijos de un rey que oigan, qué gran privilegio tenemos el ser hijos de un rey. Entonces, si nosotros estamos oprimidos porque nosotros le hemos dado el poder a esa opresión. Pero usted y yo tenemos el poder, ¿para qué? Para levantarnos cada vez que nos sintamos ahí sin fuerzas, débiles, tristes, porque aún así dice la palabra de Dios, cuando débil me siento, es cuando fuerte soy. Entonces, fíjese cómo Dios cambia todo. O sea, te sientes débil, ahí es cuando eres fuerte. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Aprendamos todos juntos, como el otro programa, no sé qué. Aprendamos juntos a usar la palabra de Dios como debe de ser, a creer lo que estamos escuchando, a creer lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Tomemos posesión de lo que Dios nos ha dejado y, le repito lo que leíamos al principio, su lucha no es contra las personas, su lucha y mi lucha es contra
huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Dice ahí en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, y dice un canto, mi Biblia es, ¿qué? Mi Biblia es cual martillo que parte la roca en 2. Es lámpara que alumbra. Es lámpara que alumbra. Cual para la tempestad, espada de 2 filos, mi libro santo es. Y luego dice, bendito el libro de mi Dios, la Biblia es para mí. Entonces, usémosla, mi hermano, no la tenemos ahí de adorno. Decía en de un mensaje que Dios me permitió compartir, hay tanta gente, mi hermano, muriendo, tanta gente muriendo y lamentablemente yéndose allá donde no hace nunca frío. Dice, con la Biblia a un lado. Tanta gente que el enemigo se ha estado llevando, dice, durmiendo con la Biblia a un lado, abierta. Entonces, la Biblia no es para tenerla de adorno, la Biblia es para que la usemos. Amén. La Biblia es para que la leamos, para que la escudriñemos. Escudriñar, dice la palabra de Dios, escudriña bien las escrituras, porque tal parece, dice, que ahí está la vida eterna. Tal parece, entonces hay cosas bien escondidas que como las voy a encontrar, dice, escudriñándola, no nada más leyéndola, porque leer, todos leemos, pero escudriñar, dice, o sea, pon atención lo que estás leyendo. Entonces, mucha gente está muriendo, yéndose allá es que no me gusta decirlo, pero lo voy a decir, yéndose al infierno, con la Biblia a un lado. Entonces, procuremos y aprendamos a discernir de dónde viene todo, de dónde vienen las guerras, de dónde viene todo lo que nos pase en nuestra vida. Y lo que se estaba tratando, su lucha y la mía nunca va a ser con la persona, siempre va a ser con el espíritu que está moviendo a la persona. Y empiece a utilizar la fe. Empiece Empecemos a creerle a Dios, a creer que Él no nos va a dejar solos, por más oscura que se esté viendo la situación, por más turbulenta, dice, por más turbulento que esté el mar. Cuando los discípulos estaban en el mar y que había una gran tempestad, por más que estaba turbulenta, ellos gritaban, ¿verdad? Porque o sea, el maestro estaba ahí, pero no estaban confiando en él. Pero aún así, el simple hecho de que Jesús dijera paren, que parara el mar, dice que el mar se tranquilizó. Entonces, estar confiando en Dios, estar confiando en nuestro Señor Jesucristo hasta el último momento, porque Él cambia las cosas hasta el último momento, hasta el último segundo. ¿Por qué? Porque Él está probando cuánto estamos confiando en Él, cuánto estamos dependiendo de Él. Ahorita lo que está probando, mi hermana, es la fe. Lo que Dios está probando es la fe que usted y yo tenemos en Él. Entonces, conforme a la medida de la fe que usted y yo tengamos, es conforme a lo que vamos a estar recibiendo. Si usted cree poco, poco va a recibir. Si usted cree mucho, mucho va a recibir. Aquí lo que importa es cuánta fe estamos teniendo usted y yo en la sangre de Cristo. Entonces, bueno, muchas gracias y nos dio mucho gusto estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Y bueno, no se pierda mañana nuestro culto de las 7, el martes, y el miércoles con nuestra hermana Nerea y en Aprendamos Juntos, que se nos están hablando de los frutos y es algo que todos nosotros debemos estar ahí examinándonos, poniéndonos palomitas o tachitos si nos falta algo, pues hacer todo lo posible para lograr tener esos frutos, que es bien importante para nosotros como hijos de Dios, porque es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Y bueno, vamos a estar dando gracias a Dios para dar por terminado esta enseñanza. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo con nuestros hermanos que
que dispusieron de un tiempo, Padre, para conectarse con nosotros y aprender juntos la palabra de Dios, Señor. Gracias por este tiempo que nos diste, Padre. Yo te pido que bendigas la vida de cada una de las personas que se dieron el tiempo para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Que tú obres en cada uno de ellos, Señor. Que tú redargullas en sus corazones, Padre. Y que juntamente con nosotros podamos caminar juntos hasta la meta, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, a creer más en ti, a aumentar nuestra fe en ti, a depender, Señor, cada día más de ti, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos. Yo te pido que bendigas hoy sus días, Señor, que seas tú en ellos, Padre, y que juntos, Padre, podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, Padre. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios le bendiga y que tenga un muy bonito inicio de semana. Y bueno, que Dios le ayude en todo lo que usted vaya a realizar en este día. Dios le bendiga, mi hermano.